Sí, boludo. Me mandaron a cargar un bidón, boludo. La vieja escuela, boludo. Alto caño, La barrera, dejalo. ¿Cómo anda? Yo sé, le dije que la pizza sigue de largo. En un momento que iba a hacer bolea con el palmo y dijo, chao. Chao, buenas noches. ¡Llegamos seguro! Chao, buena semana. ¡Dale, Tommy! ¡Tommy! A ver, vamos a actualizar el obelisco. A ver si... ¿A cuánto llegó? ¡Dejo! ¡Aitor! ¡No toca, sueco! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Cambio, juez! Sí, hay gente. Está viendo la voz. Está bien. Bien, gol. Dale cerca. Está marcando, boludo. ¡Dale!
Dale, Tute, dale, dale. ¿Pasó? ¿Qué hizo? Ah, pero a veces por agua igual. Bien, Víctor, bien. Bien, dale, Víctor, bien. Pegale el tiro. Esperalo, Bolsa, esperalo, Bolsa. Vamos, vamos, dale, dale, dale. Tranquilo, bien, la vuelta, también, la bien, Santino, bien, está bien, está bien. Ganamos espalda, tú, ganamos espalda esta. Vas para adelante, Dale. Dale, chapo. Bueno, atrás. Au. Mati. Vamos acá. Buena, Miguel. Bien, Santi. Larga Santi ahí. Espera, espera, espera. Espera, tu hermano.
Gami. No sabe. ¿Fuera frío? Vos sos Maxi del Mundo Gol. Pero porque no tenías nada. Vos tampoco tenías lo mejor, pero vos... Sí, Desahuciado. escuchame una cosa. ¿Esta qué categoría es? Es una copa, ¿no? Cortita de verano. Este equipo de Cabotito juega bien. Ahora sí. ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Bombero. Bombero. Por la línea. ¿De nuevo? Vamos, Burela. Hicimos todo para que Burela salga. No, boludo, después dicen defensa de verdad. Caray. No, boludo. Después yo me peleo. Sí, igual que bajando se bajó del equipo. Unos hijos de puta. Nada, los pibes tenían una gana de jugar. Me imagino, boludo. Y van a festejar la semana que viene. Van a festejar la semana que viene igual. Si tenemos partido la semana que viene, seguramente. El tema es si perdemos, porque es sudamericano. Ah, ok. Si vamos a perder, que vamos a pegar, pero ya fue. Compramos las bengalas, todo el pedo. Las tiramos un ratito, boludeamos. Vos, tranquilo. Bien, Tito, bien. Bien, Tito, bien. Bien, Tito, buena, buena. Dale, Chino. Vamos, Miguel. Arriba. Arriba. Depende de la cancha, onda, si es cancha de 11 juega de lateral por izquierda, de 3. Mirá. Pero acá juega más arriba. Para Will. Sí. Pero cuando te mueven la pelota así que vas a patear, quédate la pata en el aire. Ah, es por Luego estamos atrasados de esta cancha con la otra, 20 minutos. Después decirle... Arriba ya que puedo jugar. Volvemos ahora. Vos también, vení,
Cambio pues. Nico Tute. Otra vez, dale. La que viene puede cambiar. ¿Parece? Todavía estoy. Volvemos a la Ahora tengo Mori. No, Santi, gracias, Santi. ¡Acercate, Simo! ¡Segundo, Ubi! ¡Línea! Para ver qué tiempo lo tengo que hacer rápido. Vamos a ir a buscar la mochila de adentro. Adraño. Por esa remera ni me hablé. Sí, 4. ¡Dale, sigue! Me encanta, ese es un te encanta, ¿no?
Esta te encanta. Era re bardero, ¿no? Es agradable. ¿Qué caño es él? ¡Cambiala, cambiala, cambiala! ¡Casi solo! Pasé el pie. ¡No, mi Víctor! Pero yo que no lo puedo filmar. Sí pierde, ¿no? La marca, dale, la marca. Está embotada. ¡La espalda, Edu! Tranquilo, Edu. ¡Mucho, mucho! Está bueno, me quedó la casualidad que no me lo tomé. ¡Ten amarilla, ten amarilla! Martino, esta. Otra, otra, otra. Ahora está colapsada las calles. Las calles ahora está colapsada con los centrales. ¿Qué decía el centro acá? Sí, no. Ojo que Gaby, boludo. Justo tenía que ir hoy. Ojo que baja el Gaby plan. va al centro, onda. No se puede levantar. Dale. Vamos así, la misma intensidad, muchachos, 0-0. Ya está. Pedí la Bull, pedí la Bull. Dale, Negro, dale. Acompañá, Simo, acompañá. Capaz que 2.000, 3.000 personas. Todas 5. 5-0. Contra los punteros. La Garluce. Cuidado de la vuelta. Dale, dale. Bien, un montón. Dale, presiona ahí. Qué quilombo. Dale, vamos, dale. Bien, Iván. Bien, Iván. Bien, Iván. Bien, Iván. Bien, Iván. Bien, Iván. Una vuelta, una vuelta. Ahora atrás, Víctor. Abajo tus Víctor. ¿Me cuidás la cámara un toque? Que voy a hablarle algo a Gaby. Sí.
¿Cómo va en esto, Pela? ¿Es rosa? Que tengo ¿De las 9 acá? de las 8. ¿De las 8? Wow. ¿Y hoy hasta qué hora? Este es el último. ¿Este es el último? Tenía uno más, pero no voy a discutir por un partido y después ya está el suelo, ¿sabes qué? ¿Escuchá y mañana también? Tengo 4 de la mañana y después con eso 3 a la mañana. Me falta agarrar el... Una pregunta, ¿esto quién lo recarga? Tipo, ¿podemos pedir más agua? Sí, podés pedir Sí. más agua. A uno de los chicos. Los encargados. ¿Dónde están los chicos acá? ¿Por qué te dejaron una buena cosa? Si no, lo dejo acá y cuando lleguen, yo le digo. Dale, dale. Vos, Gonza, pedí. 2, 3, ideal. Gracias. La de ahí se pegó abajo. Te digo, ya la cobraste, ¿sabes? No, obvio, me quedó la duda. Pero para mí también, yo lo hice tu no, si la ves rápida, está bien con la falta, porque es como que va con la plancha, ¿entendés? Sí. Entonces está bien. Gracias, te agradezco. No, vos sabés más que yo. No. Sé más, pero a veces me equivoco. No, pero a veces me equivoco. Bien, papá. El agua aquí. 10 minutos. Me querían cargar los pibes. Ya está. No sé a quién. 10 más te doy. ¿Estás cansado, hermano? No, la verdad es que aguanta. Entonces lo... Pará. Para de nuevo. ¿Cómo se para que vaya a algo Bueno, usted tiene que hacer por esto con la cosa más liviana. No, me salió, viste que... Esto es así, mire, 1, 2, 3, después 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, Mati, así, hasta que llega a la... yo te cubro. Te dieron agua. Dale, perrito, con todo. Y encima le digo, doctora, fotógrafo. Ya van 2 veces que te digo. Pará, doctora, también un poco. Ya con toda la data que te tiré hoy de los mocos, mirá. Me falta ser celíaca. El próximo paso. Agarrate todo lo que te pueda. Ahí para que baje toda la sabiduría de uno. ¿Vos sabés si se pueden borrar las fotos del drive, tipo de los meses viejos? Sí, ya lo había hecho igual, pero... Sí, igual tenés Las que... tengo Es todas un en la re compu trabajo. guardadas. Pero... ¡Bien, Agustín! ¡Sánchez! Sí, pero si no, no me deja subir ya. Claro, Tipo, tengo 12 y medio de yo tenía, viste, el drive de todo pelota, me lo pasó Jean para que borre fotos. Empecé a borrar fotos del 2019, onda, no sabés lo que estuve. Pero no podés agarrar y borrar las carpetas, ¿sí? No, tenés que borrar, creo que encima son de a 100 fotos, creo. Ese es el tema. Yo había empezado a borrar carpetas, ¿todo bien? Yo había empezado a borrar carpetas y después sigan apareciendo y tengo que borrar la foto, onda. Y encima no es que puede ser. Todo está. Claro, no. De a 100. Tranqui, De los meses más viejos, igual. La verdad es que, viste, no tengo idea, o sea, hay muchas fechas y distintos predios, Claro. días. Y
aparte, a veces me tengo que esperar la de las 2 de la tarde y la de las 6 de la tarde, porque no sé cuál de las dos. Claro. Pelota fácil, negro, echalo al medio, negro. Goles. Bien Es Gastón, un bien Gastón. trabajito. Por eso me intento fijar más en Instagram, viste, yo cuando subí, como la Claro, fecha subí. tiene una guía. Sí. Pero se puede borrar hasta cierto punto o... No, vos podés borrar todo lo que está ahí lo podés borrar, pero tenés que ir de a 100 fotos. No, pero digo, boludo, no sé, tal vez no puedo borrar las de hace 2 semanas. Sí, vos podés borrar todo lo que quieras. Pero a ustedes no se les borra también. Sí, no, igual que. Vos para que limpiar. Y pero no sé, vos. Que igual ya lo vas a borrar. Ya borré un par, pero de julio. Ah, Septiembre. Yo le dije a Jean, onda, para que no ocupen, onda, que las carpetas duren, no sé, que tengan 2 meses o 3 nada más, Sí, para atrás nada más. Sí, porque posta se me rellena el drive, si no, para joder. Y no voy a ponerme a pagar el Ah, drive ni por pedo, la ni toco pedo. todo pelota. No, ni en pedo. Pero pará, o sea, ¿vos estás diciendo que vos las borrás y te borran para vos y no para el resto? No, yo borré, onda, del drive de todo pelota de Jean. Ahí. Como Ah, del porque en la que principio. borrás se le borra lo que quiera Sí. Que participe. Tranqui. Bien, Chino, más seguro, dale, bien. Seguramente. Presionalo ahí, Bien. Bien, Iván, Juan, fue Iván. Bien. Estamos jugando al fútbol. Dale, Cirito. Eso, con confianza, papá, ganate, negro. Dale, negro, ganá. Dale, negro. Nico de central. Ahí está. Bien, Juanma. Dale, Juan Lau. Dale, Lau. Dale, negro. ¿Te ayudo? ¿Te ayuda? ¿Te ayuda? Bien. Hable. Dale. Uy, qué bocha tapó. Dale. No, usa esa. Bien, negro. Dale, la próxima. Bien, negro. Dale, negro, buscalo así, dale. ¿De qué está la U? Pita. Sí. Este tipo queda. Vos de 5. Vos de 5. ¿Cuánto Vos de falta? entrar por acá. ¿Cuánto va? 15, 10. Ahora empieza por allá. Igual están. Bien, Vitali. Claro. Igual van a estar los dos partidos de ese lado. Sí. Allá se le está yendo. ¿Están jugando alguna final o algo? El equipo del otro de Liverpool estaba primero. Ahora Liverpool lo pasó. Faltan 2 fechas. Liverpool, ¿cuál es? El de Gaby. Sí. Jugaban contra el puntero. 6 a 0. 6 a 1. Tuvo un día malo. 6 a 1. Acá, Santi, acá.
¿Cuántos goles vas a tener razón? ¿Cuántos goles? ¿Cuántos goles de cabeza? Porra, ¿qué no sabe, ni siquiera? Ese me la pasó más veces, boludo. Después de 9. La última igual. Hablando en cuero, ese es el que estaba la otra vez acá, que estaban todos peleándose, la refri fue de Boca. Sí, Tute. Sí, que estaba el quilombo y él decía, hice 3 goles. Pero tú... Están varios equipos. Tute... Sí, Tute de características. Es que mala pensada. Lo tuvo. Que vaya te festejé. No sé por qué ese tipo de que al médico. Yo estoy también muy gripado. Estoy drogado por todos lados. Igual ya hay vientito. Está drogado por ahí. todos lados. Yo sé. Por donde lo vea está drogado. ¿Hace falta el equipo allá, porfa? ¿A lo de cremita? Es mi. Están acá sentados. A lo de cremita. ¡Ahí son! Correcto, que una foto ahí. Va a sacar fotos tuyas y pónganse. ¿A mí solo? A vos un book a vos. Dale, arriba, muchachos. Upa, decirle. ¿El tiempo? ¿Y el resultado? Gana Bomberos 1-0, 2-0. Mati, tenés que pedir allá la plata. Transfirieron 30 ya. Seguí pasando. Arco. Volvemos, no mires. Nosotros. 2 goles seguidos este equipo, por eso. ¡Tuyo, Juanma! ¡Bien! ¡Casi! ¡Viva! ¡Mirá! ¡Volvera! ¡Bastoncito! ¿Qué haces, Juana? Acá y no está festejando. Atrasado de la pi. Sí. Sandy. Está bien, Santi, igual no es contagioso, creo. No hacía falta que... No pasa nada. Ahora sí, Simón, ahora sí, Simón. Estás largando un poco para todos lados, boludo. Estaba re alejado. Sigan todos mirando. Es con seguimiento de personas. ¡Tuyo, comelo! Una vez igual vinieron unos gente que estaban corriendo un de láser. No, pica ese chabón. Él tenía estabilizador para la cámara también. Sí. Ya Iba con el está, palito. Ah, sí. Tiene un estabilizador medio trucho. Pegate a la línea. Esta línea. Pegate a la No le línea. muevas todo. Sí. Hoy hubo partido nacional, ¿eh? No tengo idea. Ay, no, Simón, pegado a la línea. Hoy era Racing nomás, hoy era Racing. Y gana River sobre la hora. Qué bronca, boludo.
y 10. A las 11. Lo bueno que el partido de ahí es ahí, los dos partidos. Es 1 y 1. Ah, o sea, Acá no, ya no hay nada. y ese está medio atrasado. Este está, sí, faltan 10. Ahí, Checo. ¡Probá! Bueno, Ciro, bueno. En esa. Dale, Leche, dale. La tonta. Uno está el gordo. Delantero. Chao, contra la mala, no sé de quién. Arrancan, por ejemplo, el partido es a las 8, arrancan a las 8 de la mañana. Chino, calma, Chino. Se hacen todo con limón. ¡Es nuestro! Mirá. Simo, llévate la marca por acá. Vení. Al chiquitito. El gato chiquitito. ¿Cómo se llama? Segundo. Segundo. Mi vieja le hace pollo, anda, Sí. lo desmenuza así. Y está desmenuzando en la mesa, ¿viste? Están los dos ahí. Y mira, Ay, mi vida. se prendió el pollo. Volvé también vos. Alto muerto de hambre, boludo. Es chiquito, pero re redondita la pancita. Ya tiene más forma de gato ahora. Sí. Ya tipo va a ser un esponja. gato grande. Mira Simo. ¡Pégale! Tienen casi el mismo tamaño, parece. Sí, hermano. ya bastante lo igualó un cachito según. Pero el otro tiene más fuerza. Claro. Y pues ya antes se notaba más que Es que segundo es más tierno, más gatito de que lo quería agarrar Sí. y se queda. el otro no Segundo salió más más. rompebola. Bueno, uno de los dos tiene que ser. Tiene que tener la actitud. Sí. Igual dicen que los machos son como re tiernos. Sí, Igual vos también tenés dos gatos naranjas. O sea, como que todo naranja. mandaste medio al muere. Porque no daba separarlo. No, qué pedo. No, pero viste que dicen que los gatos naranjas son como los más juguetones, ¿verdad? Sí. Tienen es como son raros. Onda, son muy mimosos, pero a la vez capaz que le pinta el gallo. Onda, yo tenía uno que lo tuve 6 años. Onda, me hacía mimo así en la pierna y de repente me mordía. Onda, de la nada, ¿viste? Y se quedaba así, tildado. Vos viste que siempre dicen que tiene distintas personalidades por el color. Claro. Como que los naranjas, lo que escucho de los naranjas es eso, viste que son Sí. buenos y todo, pero que son así como Sí, como juguetones que- y todo. Después, bueno, los negros no escuchan mucho igual. Ah, la negra es la típica que de mala suerte y no mentira. Sí, pero así como de Sí, de personalidad nada. Ponele Yo creo que son medio como más ariscos. ariscos, claro, que son más tirando hacia meses. Claro. Hacia meses son más meses que gananes. Yo los pocos siameses que conocí, como que no se dejaban acariciar. Es que siento que tienen que tener como confianza para que te quieran un poco. Igual, sí, no, digo, o sea, Para mí también varía los gatos que son de raza, porque ponele mi hermana tiene 3 que son una raza que está más salado de Birmania, son todos peludos, ¿viste? Ay, sí, yo sé cuáles son lindos. Bueno, y muy rara vez te ronronean. Onda, de pedo, onda, si están... De pedo, si...
y está con mucha confianza. ¿Eso? Nadie te dedica gol. Yo solo, ¿viste, amigo? Boludo. Lástima que no estaba grabando. Yo solo te dedico gol. Si que estabas vos con cámara, te encajaba un pico. Oli, chau. Vale, querido. Cuando no está, boludo, no, vale, boludo. ¡Andá, Tadeo! A ver. Que tiene que tener mucha confianza el gato de mi hermana para que te ronronee, si no, no vas a encontrar un ronroneo. Sí. Cambio. Y uno solo me ronronea Hacelo, querido. porque es más grande. Pero después los otros nunca me ronronean nada. Y eso que los cuidé cuando se fueron de viaje y todo. No, le llevo un huevo. Tengo yo al gato de mi prima, que era también una siamesa. Creo que era siamesa, no recuerdo. Pero era gris. Sí. Tipo... Más que nada, sí, los grises más son muy siameses. Sí. Es muy siamese, Sí, gris. sí. Pero era un amor, tipo, o sea, yo lo ponía hasta la frente, viste, y me daba besos, Claro. todo, o sea, como muy tierna, pero también, o sea, era arisca, Sí. pero no conmigo. Claro. Y, tipo, toda mi infancia así, y después de la nada, posta, de la nada. Un día estábamos sentados, tipo, en familia, todos en el living, Sí. y viene la gata, tipo, se pone acá enfrente mío, y de la nada me salta, ¡fra! Y me rasguña acá, tipo, al lado del ojo, me empezó tipo, a sangrar, tipo, mal, tipo, todo. No fue nada, pero, viste, como que acá, no sé, como que, ni Sí. idea. Tipo, o sea, por suerte, o sea, mis hijos se recagaron, yo también, porque estaba Sí. sacando el ojo, básicamente. Claro. Pero por suerte fue un poquito más arriba, ¿viste? Sí. Pero sangraba un montón. Nunca más volví a tocar ese gato de mierda, nunca me acerqué. Además, la tenía que sacar cada vez que iba. Bueno, Y era una paja, porque tipo... O sea, posta yo la conocía desde que tenía yo 5 años y a los 12 habrá sido eso. O sea, un montón de tiempo que de la nada se inventó. onda, una amiga tenía un gato que literal, cuando vos ibas a la casa, te atacaba. Onda, era... vos capaz que ibas caminando, Sí, encima te hacía frente, ¿viste? sí. Y me acuerdo una vez, un amigo lo estaba jodiendo de una ventana, ¿viste? Sí. El gato estaba del otro lado y le boludeaba así. El gato hizo así, lo miró, bajó, no sé dónde estaba, ¡pum! Abrió la puerta. Onda, saltó al picaporte, abrió y para atacar. Onda, re vengativo. Es que los gatos dan miedo cuando se ponen locos en serio. Tipo, aparte, o sea, realmente si un gato te viene a atacar, no puedes hacer un carajo porque se te sube. Sí. Digo, a mí nunca por suerte me atacó un gato, pero me dan un cagazo cuando empiezan con A mí me ese atacó. ruido raro y se les pone todo el pelo así. Y cuando te das cuenta que no es para jugar. Yo tenía un gato blanco que Era así. sí, era arisco porque era de la calle. Después, ya más de viejo, ya empezó a ser más sociable, pero al principio solo mi hermana lo podía tocar. Después que cualquiera se acercaba te arañaba. Entonces sí, los gatos son muy especiales. Sí. Tipo... Varía en cómo lo criaste, cómo... Sí, pero viste, a veces tal vez es un gato bueno, pero cuando se acerca una persona que por alguna razón no. Sí. Tipo, es como no, directamente. Aparte el gato como que tiene ese tacto de... Capaz que se acerca a alguien que no le gusta los gatos y ya sabe... Sí, la peor. Pero el perro, ponele, de última le chupa un huevo. Sí, ¿no? Pero el gato no, el gato No, ya el te gato- ve y ya viste, ves como de lo lejos Ya- te está mirando sí, y va sí. lento y es como, oh, qué paja. Después de esa experiencia con el gato de mi primo, no me dejaron de gustar los gatos. Y me da miedo. Claro. Antes me daba miedo. Bueno, no los odiaba, pero me empezaron a dar miedo, viste, de repente. Fue horrible, viste, o sea, un gato con confianza, imagínate un gato que no te tiene confianza. Aparte re peligroso, que te atacó el del ojo. Te juro. Pero aparte fuera no hice nada, o sea, yo estaba con mi familia sentados en el living así, y de la nada vino, y yo la miré porque tipo, yo estaba acá y solo me saltó y plumba. Nada más. Y no es que se puso loca y tipo me quería atacar y algo, o sea, fue como que hizo De eso. la nada. Sí. Gato de mierda, te juro.
Y de ahí me dio cagazo. Pero poco nada, en el club. Sí. Había gatos. De la nada aparecieron unos gatitos rebeldes. Y yo empecé a cuidar a uno. Pero ahí en el club. Y nada, Claro. y terminó siendo mi hija básicamente. Ya creo que ya remurió. Pero ahí fue como que me Pero volví a siempre estaba en encariñar. el club. Sí. Sí, yo me la re quería llevar, pero viste, tipo, era un lugar enorme. Y estaba cuidada ahí también. Entonces era como, bueno, ya está. Pero, viste, siempre estaban los nenes esos de mierda. Una vez vi que uno me estaba tirando baldazos de agua. Yo agarré. Re vengativa. Yo creo que ya ahí tenía 15, 16 años. Tenía 15. Y eran nenes de 12, no es que eran nenitos, ¿viste? Que Claro. así, bueno, 5 años. No, Mal. ves perfectamente que le está haciendo una maldad al pobre bicho. Sí. Yo agarré un balde, lo llené de agua y decía, ¡plum! Así, enfrente de la madre. Le dije, ¿te gusta, pendejo de mierda? Fue mi gato. Ya. Aparte, pobre. Aparte, re hijo de puta, tipo, le está tirando baldazos al pobre gato. Baldazo y después el gato capaz se va a la mierda. Pero sí, aparte no le está haciendo nada, está durmiendo el gato, ¿entendés? Yo vi toda la secuencia que le Claro. empezaron a tirar cuando estaba durmiendo. Nene de mierda, bajé y le tiró un baldazo en la cara. Se largó a llorar, me cagué de risa. Y después vino la madre, tipo, a buscar al nene, yo le expliqué, me dio la razón y yo tipo, ¿qué tenés? Igual Volvería eso, a hacer, eso es la 20 años. crianza, porque andás a ver, te dio la razón, pero por algo viste, los nenes a veces que cuando lo mismo que los que pasan, los que tienen perros, que capaz que ven un gato en la calle y como que hacen como para que le ataque. Onda, No, por ¿qué eso. haces? ¿Por qué lo haces? No, cualquier cosa. No, pero me da una bronca a mí. Sí, sí. Aparte, ese gato también era tipo, o sea, si hubiera sido cualquier gato, me importaba. Ese gato, ¿viste? Mi gato. Claro.